Family, a prayer that we pray together is a powerful. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for terrorists. Hoy oramos por los terroristas. Padre Celestial, acudimos a ti con lágrimas y tristeza al ser testigos de la matanza sin sentido de los inocentes por el terrorismo. Sabemos que no te deleitas en la destrucción de la vida y que nos has ordenado no matar. Tú eres el Padre de todos los que caminan sobre esta tierra. Háblales a los corazones de aquellos que están planeando el mal. Infunde en ellos el amor y el respeto hacia la dignidad de toda persona humana. Envía tus santos ángeles para proteger a las personas en peligro. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra
y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. May Saint Dominic Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanza de Santo Domingo de Guzmán, que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the second Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. in the presence of God and of Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad,
se volverán a las fábulas. Tú estás siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. Yo estoy a punto de ser sacrificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Trust in the Lord and do good. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me han faltado las fuerzas y no me abandonas. Commit to the Lord your way. Trust Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Just man shall blossom like the lily. El justo florecerá como el lirio, florecerá para siempre ante el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? then it is good for nothing. No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. City set on a hill No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, on a stand. sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. In the same way, Alumbre así su luz a los hombres, so that they may see para que vean sus buenas obras and give praise. y den gloria a su Padre que está en el cielo. Verbum Domini. Today we celebrate the feast El día de hoy celebramos la fiesta del Santo Padre Santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores, los dominicos, mientras que la Iglesia Universal celebra esta fiesta como memoria. Para los franciscanos es un día de fiesta el día de hoy y por eso cantamos el Gloria. Los dominicos y los franciscanos siempre han disfrutado una hermandad especial y una relación especial unos con otros. De hecho, es costumbre para los franciscanos visitar los monasterios and even preach the homily at the Mass. And likewise, de sus hermanos visit the franciscanos en este día. De la misma forma, los dominicos visitan a los franciscanos en la fiesta de San Francisco de Asís. Según una leyenda tradicional que ha sido preservada por los dominicos a lo largo de los años, se cuenta que Santo Domingo y San Francisco se conocieron en Roma. Y como cuenta la historia, Santo Domingo estaba rezando cierta noche en la Basílica de San Pedro cuando súbitamente tuvo una visión del Señor suspendido en el aire por encima de su cabeza.
Estaba sosteniendo 3 dardos en sus manos y parecía que estaba preparándose para lanzarlos hacia la tierra en castigo por los pecados de los malvados. Santo Domingo ve entonces a la Virgen postrarse ante su hijo y decirle: tengo cerca a mí un siervo fiel a quien enviarás al mundo para dar a conocer tu palabra. Le daré otro de mis siervos para que obre como hermano obrero en la misma labor. En Santa María, por supuesto, se refería a Santo Domingo y San Francisco. Cuando Santo Domingo iba a la iglesia el día siguiente a rezar, vio a San Francisco vestido de pordiosero en su hábito de pordiosero. Domingo se acercó a Francisco y lo abrazó con lágrimas diciéndole: eres mi hermano y me acompañarás. Sigamos juntos y nada nos vencerá. Y esto empezó una amistad de toda la vida que florecería en una hermandad espiritual entre los franciscanos y dominicos hasta hoy. Ambos santos fueron contribuyentes mayores de la Iglesia en su época. San Francisco, a través de su ejemplo de caridad y desapego de las posesiones materiales, y Santo Domingo a través de su prédica de la verdad del Evangelio y al corregir herejías. Santo Domingo es más conocido por su respuesta a la herejía albigense, que era prevalente especialmente en el sur de Francia. El albigencismo era una forma de religión dualística sincrética, una mezcla del cristianismo con elementos no cristianos. Y mientras que su doctrina puede haber parecido rara en la época de Santo Domingo, parecería excepcionalmente rara a nuestros propios oídos modernos. Básicamente, los albigenses creían que habían dos principios básicos de la realidad, o para decirlo sencillamente, dos dioses, y creían que el principio de la realidad espiritual es bueno y el principio de la realidad material es malo. Por lo tanto, el espíritu es bueno y la materia es mala. Así que ya podemos ver que esta doctrina va en contra de la enseñanza católica de que tanto el espíritu como la materia han sido creados por un solo Dios y que este Dios solo no crea nada malo. Por lo tanto, tanto la materia como el espíritu son buenos. A partir de esa doctrina errónea, los albigenses creían que el Dios malo había escrito la mayor parte del Antiguo Testamento y el Dios bueno la mayoría del Nuevo Testamento. Negaban la encarnación del Hijo de Dios porque sería inconcebible para el Dios bueno mancharse al aceptar la materia de carne y hueso, que es mala. También negaban la necesidad de los sacramentos. Consideraban la salvación lo- ser posible de lograrse no solo por el cuerpo y el alma, sino a liberar el alma del cuerpo. Por lo tanto, la perfección, según los albigenses, no habría de encontrarse al vivir una vida moral y la perfección de la caridad, sino en abstenerse de toda indulgencia en la realidad material en lo más posible. Esto quiere decir que desdeñaban comer, beber e incluso la procreación, e incluso consideraban el suicidio una manera digna de alcanzar la salvación. A pesar que la mayoría de las personas que profesaban esta herejía no se adherían plenamente a todas estas formas extremas de asceticismo, había algunos que sí y se llamaban a sí mismos los perfectos. Debe ser obvio ahora cómo esta herejía fue tan problemática, imponiendo un desafío directo a la doctrina católica ortodoxa. Santo Domingo se inspiró para iniciar su orden religiosa como una forma de responder a la enseñanza de los albigenses, para corregir sus serios errores y tratar de traerlos de vuelta a la comunión plena con la Iglesia Católica. Y mientras que estaba en el proceso de establecer su orden, alguien había asesinado el ego papal en aquel entonces, Pedro de Castronovo. Su asesinato se cree que fue llevada principalmente por los albigenses, así que un ejército de soldados católicos se formó y atacaron los albigenses en represalia. Y Santo Domingo presenció
esta triste situación y pensó para sus adentros que hacer guerra no es la forma más eficaz de lidiar con los albigenses. No creía en la conversión a través de la fuerza, la violencia o la intimidación. En cambio, se esforzó en predicar el mensaje del Evangelio y depender del poder de la persuasión y el ejemplo de la caridad fraterna cristiana hacia sus oponentes teológicos. El Señor, la guerra continuó durante 5 años, mientras que Domingo y sus frailes predicaban incansablemente a los herejes y comunicaban el mensaje del Evangelio a ellos con claridad y caridad. Y ya que sabía que los albigenses se adherían a una forma extrema de asceticismo, quería aparecer fidedigno ante sus ojos, así que adoptó unas formas severas de asceticismo, él mismo, para comunicar, para comunicarse más eficazmente con los herejes, y producto de su clara enseñanza y su caridad hacia sus enemigos, fue más exitoso que otros clérigos en llevarlos de vuelta a la comunión plena con la Iglesia. En el 2021, el Papa Francisco emitió una carta al Maestro General de la Orden Dominica, y en esta carta el Santo Padre dice esto acerca de Santo Domingo. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, expreso mi convicción de que cada santo tiene una misión sembrada por el Padre para reflejar y personificar un momento específico en la historia, cierto aspecto del Evangelio. Domingo respondió a la urgente necesidad de su época, no solo de una prédica renovada del Evangelio, sino igualmente importante, de un testimonio convincente de su llamado a la santidad y la comunión de la Iglesia. Así pues, es esencial, especialmente en cualquier cristiano que trate de dar testimonio del Evangelio, que nuestra prédica debe estar siempre unida con la santidad personal. Y esa santidad no es posible sin amor, la caridad cristiana. Predicar la verdad y la virtud de la caridad siempre debe unidas, siempre de la mano. La gente es más receptiva hacia aquellos que muestran que los aman que hacia aquellos que son fríos y distantes, quizás incluso que emiten juicio y que solo quieren corregirlos y decirles qué hacer. Hay un dominico llamado Humberto de Romanza, quien escribió un tratado sobre la formación de los predicadores, y en ese tratado instruye a los predicadores de su orden a cuál manera de prédica deben realizar, pero también ilustra el poder que se encuentra en la prédica eficaz y en la palabra de Dios y cómo puede mover las almas de aquellos que la escuchan y están dispuestos a aceptarla. Él dice, hay muchas personas cuyos espíritus están en sus cuerpos como cadáveres en sus tumbas, y así como Dios quiso al final de los tiempos resucitar a los cadáveres por su palabra, ahora da vida a los espíritus muertos a través del poder de su palabra. Nuevamente, hay muchos que no tienen percepción en las cosas espirituales y llevan una vida completamente animal, pero la palabra de Dios los faculta para pasar a una vida espiritual. Nuevamente, hay muchas personas en quienes la caridad se ha enfriado, pero la palabra del Señor la vuelve a encender. Nuevamente, hay muchos que tienen gran necesidad de ayuda contra las tentaciones del diablo, pero la palabra de Dios es una espada con la que el hombre puede defenderse en contra de ello, como podemos ver del Señor quien se defendió de la tentación con las palabras sacras. Así pues, podemos aprender del ejemplo de Santo Domingo cómo podemos escuchar el llamado del Vaticano II a la santidad personal de vida y cómo responder el llamado del Papa Francisco de ser discípulos misioneros. Domingo nos muestra la importancia de primero amar a Dios y al prójimo y luego recurrir a la oración antes de incluso presumir predicar el Evangelio a los demás. La obra de evangelización no significa sencillamente que vamos por ahí
coactando a las personas, obligándolas a que sean católicas. Más bien involucra el duro trabajo de mostrar nuestro amor y preocupación por los demás a través de nuestras buenas obras, facultándoles a estar preparados para recibir el mensaje del Evangelio. Es con el alimento de la caridad que la semilla del Evangelio es más probable que caiga en terreno fértil, en donde sea recibida y luego crezca más abundantemente. Jesus Christ, our great high priest, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, hace intercesión por nosotros. Unidos en fe, oramos. all the members of the church who strive Por todos los miembros de la Iglesia que se esfuerzan por ser santos con la santidad de Dios mismo, roguemos al Señor. that all those who are suffering and Que todos los que sufren y están cerca de la muerte encuentren consuelo en la cruz de nuestro Salvador, roguemos al Señor. mankind may grow in love and Que la humanidad crezca en amor y reverencia por todos los niños no nacidos y sus madres, roguemos al Señor. Franciscan missionaries of the eternal Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que crezcan en unión con Dios y lleven su alegría al mundo, roguemos al Señor. all who have died and may rest Por todos los que han muerto, que en paz descansen y lleguen a la resurrección final, donde Dios será todo en todos, roguemos al Señor. we pray especially for all of our Rogamos en especial por todos nuestros hermanos dominicos en el mundo entero, que estén llenos con el de fervor y caridad de su fundador Santo Domingo. Roguemos al Señor. Lord God, since by the Señor Dios, pues por la adopción de la gracia nos has hecho hijos de la luz. No permitas que la falsa doctrina oscurezca nuestras mentes, sino concede que tu luz brille en nosotros y siempre vivamos en el resplandor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. attend mercifully to the Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lift up your Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. And everywhere to give Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Domingo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. From the night he was betrayed, Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. may the sacrifice of Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. be pleased to confirm Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui ex in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domini Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
Behold the Lamb of God. Behold him. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. This is the steward, faithful and prudent. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a tiempo la ración de trigo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi amadísimo Señor y Salvador, aunque yo no soy más que un siervo pecador, yo me acerco a ti con fe. Estoy muy arrepentido por haberte ofendido con mis pecados, porque tú eres infinitamente bondadoso. Deseo ardientemente recibirte en la Sagrada Comunión, y si no puedo ahora unirme a ti en el Santísimo Sacramento, yo te imploro con ansias que vengas a mí, al menos espiritualmente, y alivies mi alma con la dulzura de tu gracia. Ven, mi Señor, mi Dios, mi todo, ven a mí y nunca más dejes que el pecado me separe de ti. Deseo con ansias ser como tú. Muéstrame tus sagrados caminos. Ayúdame con tu gracia a practicar la mansedumbre, humildad, pureza y caridad y todas las virtudes de tu sacratísimo corazón. Oh mi Jesús, yo consagro a ti mi corazón con todo su cariño, mi alma con toda su fuerza y mi cuerpo con todos sus sentidos. A tu lado yo viviré y me esforzaré, aceptaré cualquier sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Siempre tendré presente la presencia de mi Dios y me esforzaré para ser perfecto. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Amén.
Let us pray. Oremos. May your church, O Lord, Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother to Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.